tal? Bienvenido nuevamente a Creciendo en la Palabra. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros en esta nueva semana, este nuevo estudio de la lección de escuela sabática. Es posible que en algún momento de tu vida hayas enfrentado alguna circunstancia en la cual tu paciencia haya sido puesta a prueba al máximo. Y muchas veces cuando vemos que ocurre una injusticia o cuando sufrimos esa injusticia, no respondemos de la manera como deberíamos hacerlo. Porque se requiere, por supuesto, de una conexión con el cielo para responder correctamente frente a una situación difícil para nosotros. Y justamente la lección de esta semana, en la lección de esta semana vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Vamos a hablar acerca de esa palabra que tal vez no es muy conocida, tal vez pensamos en la mansedumbre cuando hablamos de Moisés, o tal vez cuando estudiamos las bienaventuranzas, pero difícilmente es una palabra que se use, que sea tan común en nuestro entorno actual. La mansedumbre se define como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Y tal vez es por eso que no es muy popular actualmente, porque es posible que en la actualidad una persona que es mansa se confunda con una persona que es tonta. Y por eso hoy la gente habla más bien de ser vivo, más bien de responder, no de poner la otra mejilla, sino de responder más fuerte a un agravio. Pero justamente es la mansedumbre la cualidad, una cualidad importante en la vida de Cristo Jesús. Y Él nos dejó el mejor ejemplo para que nosotros también podamos adoptar esta actitud de mansedumbre frente a las pruebas. Y cuando enfrentamos un crisol, cuando enfrentamos una dificultad, la mansedumbre puede ser una herramienta que nos va a ayudar a ser victoriosos frente a la prueba. Así que la lección de esta semana es una lección muy hermosa, templanza frente al crisol. Y para estudiar la temática de esta lección, lo vamos a hacer mediante tres tópicos. El primero, revelar la gracia de Dios. El segundo, templanza frente a las ofensas. Y el tercero, la fuente de la mansedumbre. Así que vamos a tomar los siguientes minutos para estudiar esta lección número 10 de nuestra escuela sabática. Y nuevamente te digo bienvenido a Creciendo en la Palabra. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a orar, si te parece bien, para iniciar con el estudio de la lección. Oremos juntos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias porque en los desafíos que enfrentamos cotidianamente, tú has hecho provisión a través de tu palabra para darnos consejos adecuados de cómo enfrentar los crisoles que llegan a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que al estudiar en esta hora de tu palabra, tu Espíritu Santo sea quien hable a nuestro corazón. Bendice a todos aquellos que nos están viendo y permite que el mensaje que vamos a exponer en esta hora pueda ser de bendición para sus vidas. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Síguenos acompañando, ya regresamos para comenzar con el estudio de esta lección. Estamos de vuelta para estudiar esta lección número 10, esta hermosa lección. Quiero, antes de que entremos en materia, en primer lugar, saludarte, saludar a quienes nos están viendo desde cualquier lugar de nuestra república, pero también hay hermanos que nos han saludado desde otros países de Latinoamérica, de Chile, de Ecuador, de Colombia, también de Estados Unidos, inclusive de España, así que todos de Centroamérica. A todos les extendemos un saludo, estamos muy gustosos de que nos sigan, de que nos acompañen semana tras semana en el estudio de la lección.
Y si tú estás aquí por primera vez, nos estás acompañando, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que le des clic ahí en la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los videos que se suben, del contenido que subimos. Y también quiero invitarte para que le des like a este video y compartas también con otras personas. De esta manera vamos a llegar a más personas cada vez. Así que estamos contentos de que estés con nosotros, pero también para estudiar la lección de esta semana tenemos a dos invitados especiales. En primer lugar, el pastor Francisco Ramón de Dios, quien es secretario ejecutivo de nuestra Asociación Metropolitana. Pastor, bienvenido a estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor Jorman. Aprovecho también para saludar a todos los hermanos que amablemente nos siguen cada semana. Y bueno, creo que vamos a tener una lección, Pastor Jorman, muy interesante, con muchas lecciones espirituales. Y bueno, estamos deseosos de compartirlas con ustedes. Gracias, pastor. Y también está con nosotros el pastor David Marván Cortés. Él es pastor del distrito de Portales. Pastor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor Yolman. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y participar también con ustedes, hermanos, que nos sintonizan todas las semanas para el repaso de la lección. Así que yo creo que Dios nos va a bendecir con este repaso. Amén. Gracias, pastores. Pues bueno, vamos a comenzar con el primer tópico de la lección de esta semana, revelar la gracia de Dios. Y comienzo con un dicho de Oswald Chambers, que nosotros debemos convertirnos en pan partido y vino derramado. ¿Qué quiso decir con esta frase tan interesante? Y es que cuando leemos la Biblia, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos a muchas personas que literalmente fueron partidas, que literalmente sufrieron de alguna manera y que esa circunstancia desfavorable en su vida se convirtió en un testimonio en favor de otras personas. Otras personas que fueron testigos de sus sufrimientos pudieron crecer y pudieron ver la manera como Dios puede obrar en la vida de una persona aún frente al sufrimiento. Eso significa ser pan partido y ser vino derramado para otras personas. Que cuando enfrentamos alguna situación difícil podamos dar el mejor testimonio y podamos compartir, ser partícipes de la gracia de Dios. Y uno de los ejemplos que encontramos en la lección de esta semana justamente es el ejemplo del profeta Ezequiel. Y quiero leer el capítulo 24 y el versículo 24 de Ezequiel, que dice: Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Y cuando esto ocurra, sabréis que yo soy Jehová el Señor. Pastor Francisco, ¿qué quiso decir o qué quiere decir estas palabras respecto al profeta Ezequiel? Gracias, Pastor Yolman. Hay algo que hay que resaltar, queridos hermanos. Dios permitió situaciones para que la vida de su pueblo pudiera ser o pudiera llegar a ser un teatro, de su gracia y su cuidado. La condición que está viviendo el pueblo de Dios es una condición donde ellos piensan que todo está bien, Pastor Jorman. Ellos piensan que nada va a pasar. Y entonces Dios ocupa la experiencia misma del profeta Ezequiel, donde le dice: vas a perder la delicia de tus ojos y no vas a llorar. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Jerusalén va a ser destruida, pero la delicia de los ojos de los hijos de Israel era el templo. El templo va a ser destruido y no van a poder ni siquiera tener tiempo para que ustedes se lamenten, para que ustedes lloren y hagan cilicio y luto por su pérdida. ¿Sabe, pastor, que cuando nosotros revisamos esto, nosotros encontramos de que hay situaciones en la vida que, bueno, Dios puede ocuparlas para sacudir todo eso que está mal en nuestra vida? Exacto. Hay algunos comentaristas
que haciendo referencia a esto, dicen que ese mal que Dios va a traer sobre su pueblo tiene el propósito de convertirse en bien, como ya habías mencionado, pastor. Pero muchas veces no lo entendemos. Decíamos antes de iniciar el estudio que hay temas en la Biblia que son tan difíciles de entender que no es posible que desde una perspectiva humana nosotros podamos entenderla. Exacto. Necesitamos otro tipo de sabiduría. Y para eso el Señor nos invita, Pastor Yolman, a que nosotros volteemos a ver la vida de Ezequiel. La vida de Ezequiel se convierte en un pan partido, en un vino derramado. ¿Por qué? Porque después el pueblo de Israel va a pasar esa circunstancia y entonces ellos podrán comprobar que las palabras de Dios fueron ciertas. Ahora, si las palabras de Dios fueron ciertas por las decisiones que ellos tomaron, y entonces como consecuencia vino este juicio, pastor, las palabras de Dios son ciertas también, que cuando nosotros entendemos en esa circunstancia que decidimos mal, decidimos incorrectamente, también son ciertas para el camino de restauración que Dios quiere realizar en favor de sus hijos. Gracias, pastor. Pastor Marván. Sí, agregando lo que ya mencionó el pastor Francisco, quisiera mencionar un pensamiento que viene aquí durante este día. Tarde o temprano, la vida misma nos quebranta a todos. Esta historia de Ezequiel nos muestra algunas lecciones de aprendizaje. Número 1, que aún los siervos de Dios, los seguidores de Dios, no están exentos al dolor y al sufrimiento. Exacto. Correcto. Es un pensamiento difícil de comprender, ya mencionaba el pastor Francisco. Bueno, la escritura bíblica menciona que el sol sale para buenos y malos, la lluvia cae para buenos y malos, a gente mala le puede ir bien y viceversa, a gente de bien le puede ir mal, porque vivimos en este mundo de pecado. Así que la historia de Ezequiel nos muestra que a pesar de que estemos sirviendo a Dios, de que estemos en los caminos de Dios, pueden sobrevenir cosas difíciles, pero que con la ayuda de Dios las debemos de enfrentar, con la palabra de Dios. Es por eso que, número 2, la vida de Ezequiel es un ejemplo, así como Ezequiel mismo fue ejemplo para la nación, también nosotros deberíamos dar un buen ejemplo entre las personas que nos rodean. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando llegan los momentos de crisis, de dificultad, de dolor, enfermedad, muerte. ¿De qué manera nos comportamos nosotros cuando eso sucede? ¿Será que junto con muchas personas criticamos a Dios, dudamos de Dios, lloramos? Y no es que esté mal llorar, pero quizás lloramos más de la cuenta como aquellos que no tienen esperanza, porque la manera en la que nosotros nos comportamos ante el dolor, ante el sufrimiento, ante las situaciones difíciles, pues podrían mostrar la grandeza del Dios al que conocemos y servimos, o denigrar el cristianismo y a nuestro Dios. Saben que algunos se preguntan, ¿verdad? ¿Y por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Por aquí estábamos viendo un pensamiento que aparece en el comentario bíblico adventista, que Dios permite a Satanás que pueda alcanzar a las almas, para que Satanás no diga que no tuvo oportunidad de hacerlo. ¿Qué significa esto? Que posiblemente muchos de nosotros, hasta que llegan los momentos difíciles, quizás aprenderemos algunas lecciones que de otra manera no aprenderíamos. Es correcto. Y entonces es por eso que Dios permite que Satanás pueda alcanzarnos, para que en ese momento de dificultad, dolor o sufrimiento se pueda ver realmente quiénes somos. Y también a través de ese momento de dolor podamos conocer quién es realmente nuestro Dios. Así que ojalá que podamos dar buen ejemplo ante las personas que nos rodean. Gracias, pastor Marván. Entonces,
cada oportunidad o cada circunstancia que enfrentamos a veces, por difícil que sea, podemos en medio de esa circunstancia transmitir y mostrar la gracia de Dios. Podemos ver a Dios llamando a quien está errado en su camino para que regrese. Podemos ver a Dios corrigiendo también algún mal proceder, como ocurrió en este caso con el pueblo de Israel. Y podemos entender entonces quién es Dios. Y también podemos llegar a conocernos un poco mejor a nosotros, cómo está también nuestra circunstancia espiritual. Correcto. Ahora, hay otra experiencia muy interesante en el Antiguo Testamento, que la lección nos ayudaba a entender también la experiencia de Moisés. Recuerden, estamos hablando de cómo revelar la gracia de Dios. Y aquí hay una experiencia muy interesante en el capítulo 32 de Éxodo. Se nos está relatando los días que Moisés estuvo en el Sinaí recibiendo las tablas de piedra, pero las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios. Pero dice el relato ahí en el capítulo 32 que mientras Moisés estaba en el Sinaí con el Señor, se tardaba. Y entonces el pueblo comenzó a darse cuenta que Moisés se tardaba y, y la naturaleza humana como es, ¿no? Rápidamente pensaron, vamos a hacer un becerro y vamos a adorarlo así. Así que surgió toda esa situación, ese conflicto, esa terquedad de parte del pueblo. Y entonces Dios le dice a Moisés, bueno, el pueblo ya está saliéndose de control y Moisés recibe una oferta muy interesante. Lo voy a leer aquí, los versículos 9 y 10. Continuó diciendo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero yo de ti haré una nación grande. Moisés recibe una oferta. Primero Moisés sabe que Dios tiene razón, el pueblo que él está dirigiendo es un pueblo terco, pero recibe esa oferta. Vamos a deshacernos del pueblo, es muy terco, pero yo voy a hacer de ti una nación grande. Y ahí encontramos entonces cómo es que Moisés revela la gracia de Dios. Pastor Francisco, ¿cuál fue la reacción de Moisés ante este ofrecimiento de Dios? Bueno, la reacción de Moisés que nosotros encontramos en la Escritura, él toma el papel de un intercesor, pastor. Alguien dijo una vez que los partícipes de la gracia son los primeros en que deben compartir esta gracia. Moisés fue partícipe de esa gracia. Y bueno, ¿cuáles fueron las razones que llevan a Dios a tomar una actitud como esta? Eran muy tercos. Los israelitas eran muy tercos, como a veces somos nosotros. Eran obcecados. Es decir, alguien una vez usó la expresión, la expresión cerrazón. Es decir, no se podía razonar con ellos. No se podía razonar con ellos. Y entonces el Señor le dice, bueno, pues yo voy a hacer de ti una nación grande. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que Dios tiene un propósito. Y el propósito es cuán dispuesto está Moisés a reflejar esa compasión que Dios tiene hacia el ser humano. Y lo refleja, pastor. Dice el comentario que el ofrecimiento de Dios de destruir al pueblo rebelde y bendecir a Moisés fue una prueba para él. Dios quería que Moisés demostrara cuánta compasión sentía por este pueblo. Y miren la expresión que ocupa, terriblemente desobediente. Entonces, Moisés está dispuesto a ofrecer, a intervenir, pidiendo compasión por el pueblo.
¿Y qué ocupa o qué usa Moisés para disuadir a Dios de este pensamiento? El pacto. Él hace referencia al pacto. Recuerda el pacto que hiciste con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y número 1 y número 2, ¿qué van a pensar las naciones? Cuando los destruya, van a decir, los sacó de Egipto para destruirlos en el desierto. Entonces, vemos en Moisés un ejemplo donde él empieza a manifestar la gracia. Y Pastor Marván, hay veces que las grietas en nuestra vida nos permiten revelar lo que hay en nosotros. Y este momento crucial en la vida de Moisés revela que él ya había sido objeto de esa gracia transformadora. Quisiera mencionar que este episodio es un evento sumamente extraordinario, porque nos revela precisamente cómo deberíamos mostrar nosotros gracia ante los demás. Número 1, quiero mencionar el pensamiento de, no sé si de pronto alguien ha pensado, cómo es posible que en este episodio Moisés, el siervo de Dios, pueda ser reconocido como la persona más mansa que hay sobre la tierra. Y por el otro lado vemos a Dios como lleno de ira. Qué interesante, el ser humano más manso de la tierra y Dios lleno de ira. Saben que durante esta semana el autor nos estuvo proponiendo algunas respuestas para este interrogante. Ya el pastor Francisco mencionaba, bueno, era una prueba, ¿verdad?, para Moisés, para ver de qué manera Moisés iba a actuar con el pueblo en este caso. Recordamos a Moisés que ya había actuado en alguna forma similar en diferentes ocasiones, ya había rogado por el pueblo en varias ocasiones. En algún momento también María misma, su hermana, quien lo criticó, también él mismo, a pesar de la crítica, estuvo rogando por ella cuando se enfermó de lepra. Así que Moisés es un buen ejemplo de cómo deberíamos mostrar gracia a una de las personas que no la merecen. A las personas que nos tratan mal, a las personas que nos critican, que hablan de nosotros, que nos ofenden, que nos ultrajan o persiguen, como dice allá el Evangelio según San Mateo, deberíamos nosotros mostrar gracia ahora. También no debemos quedarnos aquí con la idea de que Dios es un ser tirano, castigador, que alguien tiene que aplacar la ira de Dios y que en este caso Moisés es el intercesor para aplacar la ira de Dios. No, Dios está, como ya dijimos, número 1, pues observando a ver el carácter de Moisés, qué tanto ama al pueblo y qué tanta gracia puede ofrecer. Dios ya ha mostrado gracia ante el pueblo. Dios nos ha perdonado a todos nosotros, aunque somos pecadores, a través de la muerte de Jesús. La Biblia nos muestra que Dios odia el pecado, pero ama al ser humano aún, aunque sea pecador. Claro, esto no significa que debemos continuar en esa misma dirección, sino que Dios nos invita para que nosotros cambiemos. Pero viendo también desde el punto de vista de Dios, Dios no es un ser tirano, castigador, arrogante o que está esperando a que la ira se le pase, no. En realidad, si nosotros examinamos detenidamente la Biblia, encontraremos que Dios es un Dios muy paciente. Muy paciente. Por ejemplo, si Dios fuera arrogante y no fuera paciente, no habría esperado aproximadamente unos 1600 años a los antediluvianos a que se arrepintieran. Si Dios fuera arrogante y no fuera paciente, no hubiera esperado unos 400 años a los cananeos hasta que llenaron la copa de la ira, de la iniquidad que ellos estaban cometiendo. Y por eso Dios los sacó de allí con del lugar en el que se encontraban. Tampoco Dios habría esperado unos 1500 años a los israelitas a que fueran fieles. Tuvieron que lamentablemente ir cautivos a Babilonia. Bueno, en la época actual, tampoco Dios habría esperado aproximadamente alrededor de 2000 años a la iglesia cristiana para que pudiéramos cumplir la misión que se nos ha encomendado. O sea, en realidad Dios es un Dios paciente. Y eso es lo que quiere que su pueblo refleje también, que reflejemos la mansedumbre que Dios tiene y es, y que lo reflejemos a través del amor que Dios nos ha dado a nosotros, y lo estamos experimentando, también que lo compartamos con las personas que nos rodean y sobre todo inclusive con las personas que nos hacen daño. Excelente. Así que
Aquí hay algo muy interesante, hermanos. La experiencia, por ejemplo, de Moisés respecto a la manera como él reaccionó, cómo él mostró, cómo él reveló la gracia frente al pueblo, se convierte en un ejemplo para nosotros. ¿A dónde, en qué oportunidades, en qué momento nosotros tenemos esa posibilidad de mostrar la gracia? Cuando vamos en el tráfico y de pronto un conductor se impone frente a nosotros de manera rápida, ahí reaccionamos o nos enojamos o mostramos gracia y tolerancia. Pero también eso ocurre con gente extraña, pero sobre todo somos llamados a revelar la gracia dentro o con las personas que están cerca de nosotros, dentro de nuestro hogar, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros amigos, con aquellas personas que a veces se equivocan. Que no lo merecen. Somos llamados a revelar la gracia de Dios, porque Dios ya reveló la gracia a nosotros. Amén. Y si Dios tuvo la suficiente paciencia con nosotros, también nosotros somos llamados a ser pacientes con los demás. Y cuando alguien se equivoca, entonces es justamente la oportunidad, porque la gracia es eso. La gracia es darle a alguien aquello que no merece. Y por eso el Señor nos invita también a revelar esa gracia divina. Como puedes ver, la lección es muy, muy interesante. Pastor Francisco, ¿quiere agregar algo aquí al respecto? Sí, pastor. Sabe, pastor, que hay gente que no merece la gracia. Hay gente que no merece misericordia, que uno sea paciente. Pero nosotros mismos hay veces que no lo merecemos, pastor. Pero cuando nosotros hacemos que está fuera de nuestro alcance, pastor, mostrar mansedumbre, misericordia, cuando nosotros lo hacemos, estamos dando evidencia que hay un espíritu distinto en nosotros, que hay un punto de referencia distinto en el cristiano. Y no tiene que ver la circunstancia ni tener el control, sino tener la certeza de que Dios está dirigiendo soberanamente nuestra vida. Y por eso, es más, hay veces que ni nosotros nos esperamos que vamos a actuar de esa manera, pero nosotros decimos, Señor, ayúdame. Y cuando vienes a ver, has hecho una evidencia de que nuestra vida está en las manos del Dios que todo lo puede y que nadie puede frustrar ninguno de sus planes. Amén, amén. Así que es muy interesante realmente el llamado que estamos recibiendo a través de la lección de Escuela Sabática. Así que quiero pedirte que te quedes con nosotros. Ya regresamos para seguir desarrollando este interesante tema. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso. En Creciendo en la Palabra estamos estudiando esta hermosa lección número 10. Vamos con el segundo tópico, templanza frente a las ofensas. Y creo que aquí hay asuntos muy importantes que subrayar respecto a las enseñanzas del Señor. Y comienzo leyendo el texto de Mateo, capítulo 5 y el versículo 44, donde Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Definitivamente es un llamado difícil
de parte de Jesús. Pastor Francisco, ¿qué quiere decir el Señor Jesús con estas palabras? Bueno, el Señor está hablando a sus discípulos que esperaban que ellos mostraran madurez cristiana. No siempre, pastor, no siempre es fácil aceptar de buena gana estas palabras de Jesús que usted ha leído. No siempre, de hecho, la reacción natural es traer a colación la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, ¿qué de provecho sacamos enfrentando los desafíos de la vida como el mundo lo hace? Entonces, Jesús está hablando a una comunidad donde el ingrediente principal de esa comunidad es el amor. Exacto. Y es el amor de Dios que nos pone en una plataforma, o nos debiera poner en una plataforma donde nosotros nos vemos en relación con nuestro Dios, y entonces donde nosotros vemos a nuestro prójimo como Dios nos ve. Es decir, nosotros no podríamos hacer esto que dice Jesús por nuestra propia fuerza, por nuestras propias ganas. Es decir, porque nosotros estamos habilitados para esto. No. Imagínense, bendecir al que te maldice. No es algo donde nosotros podamos pararnos y decir, lo puedo hacer. Exacto. Eso solamente es el resultado. Cuando el Espíritu de Dios ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Y eso nos pone en una plataforma de ver a las personas a través del prisma fundamental de Dios, que es el amor. John Peckham, pastor, John Peckham escribe un libro que se llama El amor de Dios. Y él dice que cuando nosotros vemos a personas que, con estas características que menciona Jesús aquí, la reacción natural del ser humano es despreciarlos. Es decir, yo no me voy a desgastar, es decir, te voy a dar tu lugar. Te voy a dar tu lugar y no voy a tener más nada que ver contigo. Pero hay veces que eso ocurre en el círculo de la iglesia, pastor. También, exacto. En el círculo de la iglesia. Y entonces, ¿cómo debiéramos tratar con ellos? Como Jesús trata con nosotros, con amor. Jesús, cuando nos ve batallando, nos ve con ojos de amor, que quiere lo mejor para nosotros. Así que cuando Jesús dice, sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nos está llamando a amar a nuestro prójimo como Dios nos ama a nosotros. Amén. Interesante pensamiento el que estamos estudiando en este momento, porque precisamente es difícil amar a los que nos hieren. ¿Cómo voy a bendecir, verdad, al que ha hecho maldiciones para mí? Saben que cuando nosotros estudiamos quizás la sociedad desde tiempos antiguos y hasta nuestra época, podríamos ver que quizás hay dos tipos de moralidades, como explicó el filósofo y escritor Nietzsche. Él mencionaba que hay una moralidad buena y una mala. Que la buena es aquella en la que están los poderosos, podríamos decir, de la tierra, los que tienen acción, los que tienen riqueza, los que tienen autonomía, los que son poderosos, los que tienen valentía o coraje, los que se defienden, pues, a resumidas cuentas. Exacto. Y la moralidad débil, aquellos que únicamente reaccionan, los esclavos, los que no son poderosos en la tierra. Saben que cuando nosotros analizamos la escritura bíblica, nos damos cuenta que la religión bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es muy diferente quizás a lo que observamos en la sociedad. Por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta que tanto en el Nuevo y en el Antiguo
está caracterizado por la mansedumbre, En el Antiguo Testamento encontramos, ya dijimos, a Moisés siendo el más manso que hay sobre la tierra. Rey David, en el Salmo 37:11, él mencionó primeramente que los mansos heredarán la tierra. De ahí se tomó el texto, Señor Jesús, en Mateo 5. También nosotros podemos encontrar a Isaías, a Sofonías, los profetas, anunciando que Dios va a bendecir a las personas que sean mansas. Dios mismo también se promueve como una persona mansa en los Salmos. Jesús era manso, lo estuvimos viendo durante esta semana, ahí en Mateo 11. Y de hecho el Señor Jesús ubicó la mansedumbre como la base para el cristianismo. Podemos encontrar en Corintios que los apóstoles eran mansos. Podemos encontrar que Pablo instaba también a los cristianos a que fueran mansos en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en Timoteo, Tito, Santiago, en repetidas ocasiones. Así que mientras que los imperios, los reinos de este mundo quizás hablan de que debemos nosotros reaccionar, pues la escritura bíblica nos dice, bueno, en ese reaccionar hay que tener cuidado porque también hay límites. Cuando nosotros examinamos Mateo capítulo 5, 43 al 48, nosotros encontramos que ahí el Señor Jesús está hablando de la perfección, ¿sí? ¿Y cuál es la perfección desde ese punto de vista? Poder nosotros llegar a ser como Dios es, que inclusive amemos a nuestros enemigos, que podamos nosotros ser pensadores, analíticos, de tal manera que no reaccionemos pagando mal por mal, sino al contrario, si las personas nos hicieron mal, bueno, hay que pensar bien la situación, hay que guardar silencio y hay que reaccionar bendiciendo a las personas que nos hieren. Es quizás difícil de hacer, pero se puede lograr. Ojalá que lo podamos lograr. Templanza frente a las ofensas. Tal vez es posible que tú estés pasando por ese crisol, el crisol de un mal vecino, el crisol de algún familiar que está hablando mal de ti, el crisol de un compañero de trabajo que está celoso de tu posición y que quiere, hablando mal de ti, que te despidan o que te traten mal. ¿Cómo enfrentar entonces en nuestra vida práctica estas palabras de Jesús? La única manera es entonces imitando lo que Dios hace por nosotros, imitando lo que Jesús está haciendo por nosotros. Así que es muy interesante realmente y es un llamado a nuestro corazón. Si realmente queremos ser perfectos delante de Dios, entonces vamos a mostrar amor aún por nuestros enemigos, aún por aquellos que nos han dañado, que nos han lastimado, que nos han ofendido. Pero nosotros no respondemos con la misma moneda, como decía el pastor Marván. Tal vez en la vida actual a esas personas le llamarían tontos, ¿sí? Porque te dejas, porque agachas la cabeza, porque te vas. Pues dale más duro, usa una palabra más fuerte, oféndelo también, invéntale otro chisme también. Pero Jesús nos dice que no es esa la respuesta. La respuesta es la respuesta de Dios, que hace llover sobre justos y injustos, que hace que su sol salga sobre buenos y malos. Así que esa es la respuesta. Es aquí donde la templanza se convierte en una herramienta eficaz en medio de estas crisis, en medio de los chismes, en medio de la ofensa. La templanza entonces es el resultado de estar conectados con nuestro Dios. Pero ahora también el apóstol Pedro nos hace otra invitación ahí en su primera epístola, en el capítulo 2, también nos hace una interesante invitación en el versículo 21. Nos dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pastor Marván, aquí el apóstol Pedro les está hablando a los esclavos. ¿Cuál es el contexto y cuál es el argumento de Pedro aquí? Sí, muchas gracias, Pastor Yolman. Nosotros podemos encontrar que, pues ustedes saben que cuando analizamos en la historia, pues los esclavos normalmente se reaccionaban contra los amos
trataban de defenderse. Es posible, y quizás hasta la fecha, es posible que un trabajador, ¿verdad?, hable contra su jefe porque sienta opresión, porque sienta que no lo están tratando bien o porque sienta que no le están pagando de la mejor manera. Y entonces el apóstol Pedro, en un texto que yo no sé, ¿verdad?, cuántos de nosotros veríamos aplicable hasta el día de hoy este texto, les dice, bueno, espérense, ustedes no sean como todos los demás esclavos, ustedes tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque Cristo está en su corazón. Por lo tanto, no paguen con la misma moneda, no respondan de la misma forma, no reaccionen como quizás otros esclavos reaccionan, sino que miren el ejemplo de Jesús. Y el apóstol Pedro los lleva a mirar el ejemplo de Jesús. Miren que cuando maldecían al Señor Jesús, el Señor Jesús no los maldecía, guardaba silencio. Claro, esto no significa que siempre quizás tenemos que guardar silencio. Recordaremos en el momento en el que abofetearon al Señor Jesús, allí en todo este evento de previo a la crucifixión, y el Señor Jesús preguntó, bueno, si he hecho algo mal, dime por qué me estás abofeteando. Hay de reacciones a reacciones, ¿no es cierto? Así que hay que pedir a Dios sabiduría para que nosotros sepamos de qué manera reaccionar, de qué manera responder. El punto es que cuando alguien nos ofende, no paguemos con la misma moneda, no los ofendamos, no digamos algo mal de las personas, sino que tratemos de pedir a Dios en oración que nos ayude para saber sobrellevar la situación que se está mencionando. Saben que un día yo en una iglesia estaba escuchando a dos hermanos dentro de la iglesia que estaban discutiendo acerca de una situación personal de ambos, y uno amenazó al otro. Y cuando yo dije, pues voy a escuchar qué sucede con la otra persona, y entonces la otra persona que recibió la amenaza contesta, bueno, pues vamos a mirar cuál pistola dispara más rápido. Miren, en una iglesia como cristianos, nosotros no deberíamos responder así. Hay que pedir sabiduría divina para que el Señor nos ayude a enfrentar las problemáticas que tenemos con los demás. Inclusive el apóstol Pablo recomienda ahí en Efesios, sopórtense unos a otros con mansedumbre, dijo el apóstol. Así que no es que seamos débiles o que nos miren como tontos, sino reflejar el amor de Dios en nuestras vidas y que los demás pues lo puedan notar. Gracias, Pastor Marván. Saben que ya el libro de Proverbios, Pastor Jolman decía que el que se domina a sí mismo es mejor que el que toma una ciudad. No es fácil pasar por pruebas. No es fácil soportar la ofensa. No es fácil vivir así. No es fácil. Pero yo quiero invitarles a que vayamos a el versículo 19 de 1 Pedro 2, 19. Dice el texto, lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias, padeciendo injustamente. Hay cosas que son moralmente reprobables. Hay cosas que son moralmente reprobables y que pues no vamos a recomendar que nadie pase y esté dispuesto a pasar. Pero lo que dice el texto aquí es que las personas están dispuestas a pasar ciertas tribulaciones, ciertas pruebas, ciertas ofensas, pero a causa de su conciencia delante de Dios. Es decir, ellos ya quitaron a la ofensa del medio, ellos ya hicieron al ofensor a un lado, y ahora ellos se ven en relación a lo que ellos saben con su Dios. Exacto. Es decir, ellos ya hicieron a un lado eso. De hecho, la lección sugiere algo, dice, todas las situaciones injustas debemos creer que nuestro Padre Celestial tiene el control y que actuará en nuestro favor cuando sea su voluntad. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Es decir, la persona que está pasando por estas pruebas
está en control de sí misma, se domina a sí misma, ¿cómo diría? Tiene dominio propio. Exacto. Es temperante. Y en esa temperancia tiene su lugar la ofensa, que probablemente le lastima, tiene en su lugar el ofensor, pero lo que más resalta es que lo que él hace, lo hace por su conciencia delante de Dios. Y es por eso que el texto que se leyó, para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y Cristo no lo hizo porque no podía. Él conscientemente fue a la cruz, sufriendo cosas que Él no merecía sufrir, pero las hizo por amor. Y yo creo que pudiera resumir el punto, pastor. Permitamos ver las cosas a través del lente del amor de Dios en nuestras vidas. Gracias, pastor, gracias, pastores. Templanza frente a las ofensas, es el llamado que nos hace el Señor. Y seguramente una de las preguntas que nos hacemos cuando recibimos este llamado es ¿cómo hacerlo? Pues quédate con nosotros, porque en el último segmento justamente iremos a la fuente de esa capacidad de soportar las pruebas. Quédate con nosotros, ya regresamos. Guerra, hambre, crisis económica, enfermedad, COVID-19, obscuridad. Ante este mundo, ¿qué haremos? ¿Contemplar? ¿Tener miedo? Es el momento de compartir esperanza para el tiempo del fin. Porque Jesús viene pronto. Sí, Jesús viene pronto. La obra de Dios en esta tierra nunca podrá ser terminada hasta que los hombres y mujeres que constituyen la feligresía de nuestra iglesia se alisten para trabajar y unan sus esfuerzos con los de los ministros y líderes de la iglesia. Es momento de multiplicar la esperanza que hemos recibido. Involúcrate. Forma una casa de esperanza. Identifica tu red de amigos, familia, compañeros de trabajo e invítalos a tu casa de esperanza. Multiplica la esperanza. Ve, enseña, bautiza y haz discípulos. Recuerda que multiplicar casas de esperanza es multiplicar esperanza. La formación de grupos pequeños como base de esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no puede equivocarse. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños. Intégrate. Únete a un escuadrón de oración y así obtendrán intereses que puedan ser parte de tu casa de esperanza. Es el momento de expandir el reino de Cristo Jesús. Únete y participa del gran plan de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin. Somos llamados para compartir un mensaje urgente. Bienvenidos al realizamiento del plan de evangelismo. Esperanza para el tiempo del fin. Muy bien, hemos llegado ya a esta última parte de la lección. Y retomo entonces. Tal vez tú ya conoces el camino, el Señor nos invita a ser mansos, a soportar el crisol de la prueba, el crisol de la ofensa, el crisol del vituperio, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es la clave? Evidentemente, nuestro corazón no es una fuente de paciencia, no es una fuente de mansedumbre, no es una fuente de templanza. Tenemos que buscar la fuente. Pastor Francisco, ¿a dónde está la fuente? Bueno, tenemos que ir a la Escritura. La Escritura nos va a dirigir a esa fuente. Les invito a abrir sus Biblias en Salmo 62. Aquí encontramos a David expresando este salmo de confianza en Dios, Pastor Jolman. Cuando nosotros revisamos
el capítulo 62, nosotros vamos a ver que David tiene algo claro. Tiene algo claro. Número 1, la fuente de esa templanza es Dios. Es Dios. Dice el versículo 1, en Dios solamente descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Solamente Él es mi refugio, es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. El texto repite 4 cosas, pastor. Número 1, que la vida, la esperanza de David está solamente en Dios. Número 1. Número 2, solamente Él es su roca y su salvación. Y número 3, hay una palabra que se repite 4 veces de los versículos 1 al 8. Y se concluye de una manera magistral en el versículo 8. Pueblos, esperad en Él todo el tiempo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Por qué podemos permanecer firmes en medio del crisol, pastor, en medio de la prueba? Porque, como se ha dicho ya a través del trimestre, las pruebas tienen un propósito, y el propósito es que nosotros nos fijemos, pongamos nuestra vista en el Dios soberano. Exacto. Que sostiene, que mantiene, que fortalece, que saca, que purifica y que perfecciona a sus hijos a través de la prueba. Gracias, pastor. Pastor Marván. Es una pregunta sumamente interesante y quizás la pregunta clave, ¿verdad? ¿Cómo logramos nosotros ser mansos? Porque como lo hemos dicho ya durante este estudio, pues no es tan sencillo como se dice. Pero en realidad nosotros tenemos que reconocer que la mansedumbre, la humildad, no es algo humano. Por naturaleza humana nosotros queremos reaccionar, responder, ser vengativos, tomar las cosas de nuestra propia mano, con nuestro propio control. No queremos reconocer o dejarle todo a Dios para que Dios sea el que está al control de todo. Por lo tanto, nosotros debemos ir a la fuente divina que puede darnos la mansedumbre a nosotros. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2 dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Cómo es eso? Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nosotros podemos encontrar que la fuente de la mansedumbre es Dios mismo. De esta manera Dios nos llama y nos invita a vivir como Él vive. Dios es amor. Nosotros podemos encontrar por ahí en Romanos 5:8 que en algún otro momento el apóstol Pablo mencionó que Dios muestra su grande amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo Jesús murió por nosotros. Exacto. Nosotros podemos encontrar ahí en San Juan 3:16, que es un texto sumamente conocido por la mayoría de nosotros, que Dios mismo entregó a su Hijo único por amor a nosotros para que podamos tener salvación. De la misma manera, Dios nos pide que nosotros le podamos amar también a Él y amar a los que nos rodean, a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Así que nosotros podemos encontrar que la base, el cómo podemos nosotros llegar a ser personas mansas y humildes, no es a través de un acto humano, sino que es a través de un acto divino. Bueno. Es por eso que constantemente necesitamos buscar a Dios en estudio de la Biblia, en oración, y al estar estudiando la Biblia, mirar los ejemplos de personajes que vivieron con mansedumbre, de Dios mismo. Jesús mismo en la cruz, a pesar de que los enemigos, podríamos decirlo así, lo estaban crucificando, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mismo pudo reaccionar. Jesús mismo pudo decir muchos argumentos, pudo hacer muchas acciones para defenderse, pero no lo hizo. Con mansedumbre soportó
soportó lo que estaba viviendo. Así que si nosotros estamos viviendo situaciones difíciles en las que otras personas nos han colocado, tengamos ánimo, seamos mansos y dejemos todo al control de Dios, sabiendo que Dios en el momento mejor indicado, de acuerdo a su providencia, pues dará respuestas a las incógnitas que nosotros tenemos. Gracias, pastor. Definitivamente grandes enseñanzas para nuestra vida práctica. Pastores, pues muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este estudio de la lección. Y ahora les voy a dar la oportunidad de que le puedan, a manera de conclusión, dar un último mensaje a nuestros hermanos, a los maestros de escuela sabática que nos siguen, a los hermanos que nos acompañan semana tras semana. ¿Cuál sería, en sus palabras, su conclusión para cerrar la lección de esta semana? Pastor Francisco, comencemos por usted. Gracias, pastor, gracias por la invitación. Sabe, pastor, que bueno, nosotros venimos desarrollando la lección de atrás hacia adelante para terminar con lo más importante. Pero ahora quisiera resumir la lección enfatizando y enfocando lo más importante. Lo más importante en medio del crisol, pastor, es aprender a tener una relación personal y genuina con Cristo Jesús. Amén. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero si nosotros tenemos una relación íntima con el Señor y recordamos que es su amor lo que nos mantiene, lo que nos sostiene y lo que nos capacita para vivir en un mundo lleno de maldad. Jesús mismo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es decir, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pareciera natural seguir el patrón divino. Pero yo quiero resaltar algo que aparece en la lección del viernes. Miren lo que dice. La mayor evidencia de nobleza que hay en un cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. Concluye. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los seguidores de Cristo. Más importante aún, es la prenda de su conexión con los atrios celestiales. Es decir, cuando nosotros somos humildes, somos mansos en medio de las circunstancias difíciles, es que nosotros estamos asidos de la mano del Dios Todopoderoso. Y por eso nosotros no debiéramos ver las pruebas, no debiéramos ver la ofensa o el ofensor, debiéramos buscar el rostro de Dios para poder mantenernos templantes, porque la buena noticia es que esto va a pasar, pastor. Exactamente. Esto va a pasar y con la ayuda de Dios nosotros salemos, ya lo dijo David, purificados más que el oro, para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. 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 Gracias, Pastor Francisco, por sus palabras. Pastor Marván, palabras Sí. a manera de conclusión. Cada día estamos viviendo momentos difíciles en la sociedad en la que nos encontramos. Cada día parece que los sufrimientos, los dolores, las enfermedades, desastres naturales, la muerte crece. Pero aún en medio del dolor, sufrimiento y muerte, nosotros deberíamos aprender, como ya se mencionó, a tener una relación salvadora con Cristo Jesús. De esa forma, ojalá que cuando los crisoles lleguen a nuestra vida, nosotros podamos representar dignamente a nuestro Maestro. Amén. De tal manera que podamos ser un ejemplo ante las personas que nos rodean. Pidamos a Dios cada día que nos ayude a ser personas mansas. Y no veamos a los mansos como tontos, débiles, sino que en realidad veámoslos como poderosos, porque no es muy fácil ni sencillo ser manso.
Dios permite que nos coloquen en situaciones donde nosotros podamos desarrollar nuestra mansedumbre. Aprovechemos las oportunidades para que las situaciones no sean demasiadas, sino que en las primeras podamos desarrollar la mansedumbre y pues nunca nos apartemos de la fuente de mansedumbre que es nuestro Dios. Miremos el ejemplo de Jesús y a través de eso vivamos en nuestra vida práctica cada día lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que nos comportemos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Muchas gracias, Pastor Marván. Agradecemos aquí a los compañeros por acompañarnos en este momento tan especial, este repaso de la lección. A mí me gustó un párrafo y con este quiero cerrar. Me gustó un párrafo igual del deseo de todas las gentes 268, que dice: si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, de los rechazos, Amén. de las molestias Amén. a las que estamos expuestos diariamente. Y esas cosas dejarán de oprimir nuestro espíritu. Necesitamos la humildad de nuestro Salvador Amén. Cristo Jesús. Amén. Necesitamos acercarnos a Él. Él es la fuente de esa verdadera humildad. Así que es el Señor el que nos da templanza en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras crisis. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por también comentar. Así que si tienes un comentario que pueda enriquecer lo que hemos estudiado, aquí ponlo ahí en la caja de chat y nosotros estaremos atentos a tus comentarios y entonces te esperamos la próxima semana para continuar con el estudio de la lección aquí en Creciendo en la Palabra. Que Dios te bendiga.